Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de 40 Rooms Podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial que tengo que reconocer que cuando aceptó mi invitación me puse un poco nerviosa porque es alguien que ha hecho de su carrera las conversaciones, contar historias y, como bien saben, yo no soy periodista. Pero de ahí recordé que 40 Rooms Podcast nunca ha buscado ser como una copia de un periodismo real y formal, sino que es simplemente un podcast que nace desde este lugar, desde Hotel Magnolia. Y también me puso nerviosa porque siento que todos los que ponemos en valor Santiago, que hablamos de lo que nos gusta Santiago, de alguna forma lo tomamos como el pionero, somos como un copycat de Santiago Adicto. Así que muy bienvenido, Rodrigo Gendelman. Muchas gracias por la presentación, Consuelo. Gracias por la invitación. Me parece maravilloso estar en este lugar una vez más. Sí, La enésima vez en mi vida que estoy en el Hotel Magnolia, porque es un lugar al que uno vuelve y vuelve y vuelve y vuelve y siempre va a volver. Sí. Y de manera genuina, no solo invitado como esta vez. Sino No, sí. para nada, por distintas razones, a sacar fotos, a tomar algo en la terraza, a comer, a mirar, a disfrutar la arquitectura, el patrimonio, el diseño. Qué lugar más increíble este. Gracias por eso. Oye, les voy a decir al tiro que no le vamos a pedir un ranking de los mejores lugares de Santiago ni los peores lugares de Santiago, porque quienes han visto algunos capítulos de este podcast no nos gusta hacer lo que todos hacen, así que vamos a ir quizá como a conocer a personas extraordinarias y a saber qué los hace extraordinarias. Y la primera pregunta que me hiciste, si es que iba a ser mucho vida privada o no, y esto no sé si es tan íntimo, pero escuché muchas entrevistas tuyas para prepararme para esta entrevista y creo que lo primero que resalta de tu trabajo, ya sea como periodista que habla de la ciudad, de urbanismo o cuando entrevistas a otras personas, es que veo a tu papá en tu trabajo. Cuando hablas de él y cuando veo lo que haces, veo a tu papá en todo lo que haces. Como, no sé si estoy en lo correcto o no. ¿Sientes que es así? De alguna manera sí. Yo creo que es una mezcla de mi padre y de mi madre, ¿no? Porque mi mamá es la periodista, aunque no ejerció. Mi papá era un ingeniero civil estructural, que hizo un doctorado, un máster, un doctorado en ingeniería. Pero claro, al final la ingeniería estructural es fundamental para poder levantar edificios, casas, hoteles, puentes, obras. Y yo creo que de alguna manera ese vínculo con la ciudad de mi padre y de varios de mis tíos y primos, porque tengo mucha familia Gendelman que son ingenieros estructurales y se han dedicado a eso toda la vida. De hecho, mi tío Tomás Gendelman es como una autoridad en el tema, es medalla de oro del Colegio de Ingenieros, Premio Nacional de Ingeniería. Mi papá era socio con mi tío, con otros tíos más, y se dedicaban a esto hasta que mi padre perdió a su padre y tuvo que dedicarse a la sastrería Gendelman, que estaba en la calle San Diego. Así que sí, mi padre murió hace 35 años, el año 2000, o sea, el año 91, yo tenía 22 años, pero con los años cada vez lo siento más cerca, como que hay muchas cosas de mi papá en términos de mi comportamiento como ciudadano o mi forma de ser, tratar de ser lo más cívico posible, que las aprendí de él en los años en que lo vi y que vivió. Eso sumado a su profesión, combinado con la profesión de mi madre, creo que de alguna manera son en parte lo que soy hoy día. Sí, porque uno dice, bueno, periodismo no tiene nada que ver con un ingeniero, así, pero para mí fue como muy obvio y también la sastrería probablemente te dejó la parte del diseño, no sé, la forma de mirar. Yo creo que el gran aporte de lo que tú haces de Santiago Adicto es que nos enseñaste a mirar Santiago distinto, ¿o no? Porque no creo que Santiago haya cambiado tanto, sino que aprendimos a mirarlo. No sé si... Yo creo que, por ejemplo, haber trabajado en el empaque de la sastrería, que después se transformó en tienda en la calle San Diego en los veranos, que era algo habitual. Después de haber estudiado periodismo en la UDP, que estaba en el centro de Santiago, siempre estuve vinculado con el centro de la ciudad. Siempre me gustó. Cuando hacíamos la cimarra en el colegio, en tercero y cuarto medio, con un gran amigo, Patrick, voy a decir solo su nombre, no su apellido, por si él no quiere que yo diga esto, nos íbamos al centro. Él tenía un padrastro que tenía una tienda donde se enmarcaba, aquí muy cerca, en San Antonio.
dejábamos los uniformes, nos cambiábamos con ropa de civil y nos íbamos al Burger Inn, que ya no existe. Sí. Después íbamos a ver películas, caminábamos por el centro, hacíamos algunas maldades. Y eran unos días maravillosos solamente caminando por el centro de Santiago. Nos metíamos a esos cines medio... No eran triple X, eran como 2X nomás, no les daba para triple X. Pero en el fondo siempre tuve un vínculo con la ciudad. Yo creo que si tú estás vinculado con la ciudad y con el centro y con la vida ciudadana que tiene el centro de Santiago, eres más ciudadano también, generas un vínculo con la ciudad. Así que sí, yo creo que por razones de trabajo en los veranos, como te digo, porque mi familia en el fondo viene del centro de Santiago, ahí llegaron como inmigrantes, toda esa zona, Santiago, Serrano, Arturo Prat, Tarapacá, todas esas calles son zonas donde llegaban muchos de los inmigrantes y por eso estaban estas tiendas y estas sastrerías. Era como el lado menos glamoroso del lado norte, donde estaba Falabella y París. Este era el lado sur de la Alameda, que era San Diego, que era muy potente comercialmente, pero un poquito menos pituco. Pero sí, yo creo que esas cosas me fueron formando como alguien interesado por la ciudad y que lo pasaba bien en la ciudad. Sí, eso es lo que a mí me gusta y por eso hago esto, porque me encanta caminar Santiago y visitar lugares, y lo que más me gusta es el centro. Yo pues, por lo menos 3 veces a la semana dando vueltas, o lugares que ya tengo agendados, o buscando lugares, o esperando que me sorprenda algo, que la ciudad te sorprende. Es una de las gracias de la ciudad. Bueno, yo creo que hasta el día de hoy la gente que habita el centro tiene esa misma forma de habitarlo, lo que haces tú, que es como yo digo, ¿cómo le decimos? Patrullar, como que va patrullando, trajinando por el centro, porque así se descubre. No se descubre como yendo a un lugar específico necesariamente, como te das cuenta que está al lado del restaurante, del costurero, de la señora que hace, no sé, vende plantas, y como que son cosas muy de barrio, entonces como se experimenta, se vive. Sí. Y cuando vas aprendiendo y conociendo lugares, me pasa hoy día que con los años que llevo como ya caminando más en serio la ciudad y buscándola y reporteándola un poco, siento que a veces paso a ver lugares que ya conozco, así como cómo estará la escultura de Lili Garafulich, y como que paso a saludar a los edificios, a los parques, a las esculturas, a distintas construcciones, a espacios que me gustan. Es como uno vuelve a los mismos lugares y ve cosas diferentes. También puedes ver cosas que han empeorado mucho. Me pasa con el paso bajo nivel Santa Lucía, que es un lugar que me fascina de esta ciudad, pero que está destruido. Tiene capas y capas y capas encima de tags y carteles y papeles, y debajo de eso hay una obra cinética increíble de 3 grandes artistas chilenos, y fue declarado monumento nacional y está ahí deplorable. Hoy día mismo estuve tratando de sacar algunas capas de papel porque andaba buscando la firma de los 3 artistas, que son Ortúzar, Bonatti y Vidal, y no logré llegar a la capa de más abajo. Entonces hay cosas buenas, hay cosas malas, pero eso pasa en cualquier metrópoli, y esa es una de las cosas que a mí me gustan. Me gusta vivir en una ciudad grande. Esta ciudad, al tener 7,5 millones de habitantes, produce economías de escala y movimientos y cosas que hacen que uno pueda tener acceso a muchas cosas de manera gratuita, de cultura, de entretención, que haya muchos museos, muchos centros culturales, muchas galerías, muchos hoteles, muchos restaurantes, muchos bares. Está lleno de vida Santiago. ¿Te sientes responsable? Porque ahora hay cientos de cuentas que tratan de mostrar lugares o que te dicen qué panorama hacer, pero ¿te sientes responsable de habernos enseñado a mirar, de abrir camino quizá a otros para que volvieran a enamorarse de Santiago? ¿Sientes que cambió un poco o todo el mundo sigue diciendo Santiago? No, ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Yo creo que de alguna manera yo sigo una tradición de personas que venían antes y personas que vienen de aquí en adelante también, y muchas otras personas que han surgido. Es como un relevo. De hecho, antes que yo partiera con esto estaba Federico Sánchez con Marcelo Comparini ya haciendo el City Tour, y eso ha sido tremendamente importante, la labor que ellos hacen. Lo que pasa es que yo, cuando partió Santiago Adicto, partió Instagram también. Partió literalmente Instagram. Santiago Adicto partió antes de Instagram, de hecho. Partió cuando estaba solo Instagram para iOS, o sea, para Apple. 2011, exactamente. Sí. Octubre del 2011. Entonces partí con una cuenta en Twitter y con una cuenta en Instagram, pero Instagram era una cosa incipiente que la seguían muy pocas personas. Entonces también Santiago Adicto empezó a crecer en la medida que Instagram empezó a crecer y que en Chile es una red social muy, muy grande y muy importante. Pero como te digo, somos muchos los que hemos estado haciendo esto décadas atrás y de aquí también hacia adelante. Y a mí me tocó una etapa donde, en el fondo, en ciertas redes nuevas,
Santiago Adictos quizás fue el primero, digamos. Pero fue un momento, y yo creo que esto lo he dicho otras veces, pero yo creo que hay un cambio generacional importante. Mi generación era la que hablaba de Santiago hace 20 años. Hoy día las generaciones más jóvenes se relacionan de una manera mucho más interesante y más intensa con la ciudad. Sí. Y van a los cerros y repletan el cerro del carbón y hoy día tenemos problemas porque hay demasiadas personas, pero son problemas buenos. Sí. Y van a las limpiatones del Mapocho y del río Maipo y todos son voluntarios y todos quieren conocer y les gusta y entienden que hay el concepto del patrimonio. Se habla más de arquitectura. También se está empezando a entender que tenemos 2 premios Pritzker y por lo tanto la historia... O sea, la arquitectura es demasiado importante en nuestra ciudad y en nuestro país. En diseño también hay cosas muy interesantes. En transporte público vemos como la ciudad tiene hoy día 2/3 de los buses eléctricos y eso es ingeniería. El tema de que las aguas servidas del río Mapocho se hayan limpiado hace 16 años, una pega impresionante que hizo Aguas Andinas, que no nos dimos ni cuenta cuando se estaba haciendo, pero hoy día el río Mapocho es un río limpio, que ya no huele. O sea, han pasado muchas cosas buenas también. Entonces, mi generación nació en un Santiago distinto a esta generación más joven que tiene un vínculo mucho más rico, y por eso también soy un poco más autocompasivo con mi generación, porque nosotros venimos de una ciudad que no era tan extraordinaria como es hoy día. Y tiempos políticos también que eran súper duros. O sea, mi generación tuvo su adolescencia en dictadura, en una ciudad donde no había ni un concierto, donde no había ningún artista, era todo mucho más oscuro, era más pobre. Santiago en los 80, Chile en los 80 era un país pobre. Y en los años 90 es un país que se enriqueció y de ahí ha seguido. Claro. Ha bajado el crecimiento económico, pero somos un país mucho más rico del que fuimos 40 años atrás. Entonces hay que ser más... Sí, hay que perdonarse un poco. Autocompasión, sí. Me toca que la gente de tu generación siempre me dice como, pero qué valiente, como trabajar en el centro o lo que sea, claro, que venga después de la palabra valiente. Y yo como... Creo que esto es como muy inapropiado de decir como que valiente, no sé, me parece raro, pero lo entiendo, ahora que lo decía así. Ahora, si tú lo dices de hoy, la gente que todavía hoy dice eso, es gente que no viene al centro. Sí, no, entonces, hay gente mucho mayor, por ejemplo, que ya no sale de su casa y solo ven noticias. Y la noticia uno ve puras cosas terribles y le llega el WhatsApp. Entonces, viven en una realidad que no es la real, aunque sea un poco la redundancia, pero entonces... ven cosas que asustan, pero no están viviendo la realidad. Y el centro tiene espacios, claro, complejos como cualquier ciudad del mundo, pero hoy, 2026, el centro de Santiago en su gran mayoría es un espacio extraordinario y es lejos la comuna más entretenida de Santiago, con más actividad cultural, con más espacios culturales. O sea, aquí donde pasan las cosas, aquí donde uno tiene encuentros improbables, no sé. Absolutamente. Imposible vivir sin el centro de Santiago. Y quienes no lo viven y viven en la periferia y no se conectan, se pierden mucha calidad de vida. Y ¿sabéis qué? Yo creo que son muy responsables y lo miro con preocupación de que si no le mostramos a nuestros hijos el centro de Santiago, se pierden el teatro municipal, se pierden la diversidad de personas, se pierden la historia, el Palacio de Gobierno. Como que se segregan a una realidad muy limitada y le estamos haciendo un daño. Te lo digo así como porque cuando uno vive el arte, vive la cultura, conoce la historia, entiende que, por ejemplo, que los malos momentos son cíclicos, que todos los países pasan momentos malos, hay crisis. No sé, siento que es una forma de abrirles la mente. Yo creo que, siguiendo tu línea, y estoy muy de acuerdo, es una responsabilidad venir a entretenerse al centro. Porque es entretenerse, pero hay que tomar la decisión, hay que turistear en la ciudad, hay que decir, el próximo sábado vamos a ir a ver la muestra, en este caso, ponte tú, no sé, de la Bienal de Sao Paulo en el Centro Cultural La Moneda. Extraordinaria, la fui a ver recién hace unos días. Gratis, maravillosa. Centro Cultural La Moneda repleto porque estaba el Santiago Foto, no me acuerdo cómo se llama este festival de fotolibro, repleto de gente. De ahí me fui caminando al Museo de Historia, el Museo Histórico, que va a cerrar ahora por 3 años por una tremenda remodelación que se va a hacer, más que una remodelación, todo un proyecto nuevo que se le anexa, también lleno de gente, espectacular, el centro lleno de gente en la calle haciendo performance, la gente comprando el centro lleno el día sábado, y hay gente que dice, no, así está pelado, la gente se fue. Nunca vivió más gente en la comuna de Santiago que hoy, es cerca de 500.000 de habitantes tiene la comuna de Santiago. Cifras duras, ¿cachai? No es como una idea. No, es la tercera comuna más poblada de Chile, después de Maipú y de Puente Alto. Está lleno de gente. ¿Ha cambiado la gente? Sí, ha cambiado la gente. ¿Se fueron empresas de finanzas, bancos? Se fueron, efectivamente.
Pero han llegado muchas otras cosas y hay muchas empresas que no se van y hay otras que están llegando con todo acá. Entonces, la verdad, yo soy súper defensor del centro, no por un tema conceptual, sino porque es lejos la comuna donde hay más patrimonio, entretención, cultura, vida, encuentros, sorpresa. Es demasiado entretenido. Sí, sí. Entonces, si no haces eso, si no sales de tus miedos, del WhatsApp que te llegó, del prejuicio, te estás perdiendo una cantidad de entretención tremenda y al final solo estás idealizando otros países, otras ciudades y no tienes idea de lo que pasa en tu propia ciudad. Sí. Eso además, cívicamente, es un comportamiento, diría yo, inadecuado. Tú no tienes que conocer su ciudad. Es muy categórico para tu... Sí, pero sí. Como para retarte, así como, oye, ¿conocí Santiago? No, es que no. Sí, sí. Y los de tu generación, volviendo a eso, cuando se encuentran contigo, te dicen, ya, pero para de romantizar, como que... O están de acuerdo contigo, llegan como a ese... No, me joden un poco sí, con el tema. Pero, por ejemplo, hace un par de meses me dijeron, ya, pues, haznos un paseo. Compañeros de colegio. Ya, pues, hagamos un paseo. Listo. Hicimos un paseo, nos juntamos... fuimos primero al monasterio de los benedictinos. Ya. La comuna de Las Condes. Sí, Cerro Los Piques, una iglesia, la iglesia del monasterio de los benedictinos, que es una de las joyas de la arquitectura moderna que hay en Chile. La conocimos, la visitamos, me acompañaba más un amigo arquitecto con el que siempre hacemos recorridos que se llama Pablo Altique, entonces les explicó un montón de cosas, ya quedaron medio alucinados. De ahí nos vinimos al centro, a la Plaza de la Constitución, y les explicamos un poco lo que era este proyecto de urbanización para hacer el barrio cívico, ¿no? Que va desde el Parque Almagro hasta la Plaza de la Constitución, y es todo un proyecto de hace 90 años liderado por un urbanista austríaco que se llama Karl Brünner, y que incluye hoy día el Centro Cultural La Moneda, todos estos edificios que tienen como una uniformidad visual, el Ministerio de Hacienda, hoy día la Cancillería, La Moneda, un espacio urbano alucinante. De ahí nos fuimos a conocer el Palacio Pereira. Es una joya de restauración patrimonial que además tiene una cafetería La Huérfana que es deliciosa. Hermosa, además. Como... precioso el lugar. Un ejemplo de cómo se pueden hacer bien las cosas en Chile cuando el Estado dice, vamos, hagámoslo. Y rematamos almorzando en el nuevo hotel que está al lado del municipal de Baines o de Ban. Todos le decimos de Baines, pero este sí, nuevo hotel incluyéndome, sí. Que se suma a la oferta de alto nivel como es el Magnolia para el centro de Santiago. Tuvimos un almuerzo exquisito en la cafetería y quedaron todos alucinados. Ah, se me olvidó, me conseguí poder mostrarles también el palacio del gobierno regional, donde antes estaba la intendencia, hoy día el gobierno regional, que era el Diario Ilustrado, ese edificio que está al lado de La Moneda, y que tiene unos unos vitrales espectaculares de Fray Pedro Subercasó, quedaron impresionados. Así que todos decían, en el fondo, entendieron que mi exageración no era tan exagerada. ¿Viste? Faltan más paseos así. Pero claro, no se atreven si es que alguien no los lleva de la mano, sí, efectivamente. O uno no sabe dónde ir. Ahora, eso ya está tan disponible. Con la guía Santiago Adicto, voy a hacer publicidad ahora, santiagoadicto.cl, tú te metes a la web y ahí tienes 100 lugares para ir a conocer, 70 restaurantes, 40 cafés en distintas partes de Santiago, arquitectura, íconos, monumentos nacionales, agenda de todas las cosas que están pasando en la semana. Todo eso en santiagoadicto.cl, o sea, ya no tienes excusa de que no sabes lo que está pasando. ¿Sí? Métete ahí, mira, y anda, y sale. Y la gran mayoría de los panoramas, salvo los restaurantes, obvio, son gratuitos. Sí, po. Estamos llenos de panoramas gratis. Este es voluntad nomás. Entonces. Sí, po. Oye, ganas. Y cuando justamente con eso en mente, con lo que hablábamos de los periodos históricos que quizá pasó en nuestro país, cuando subes un contenido corremos el riesgo de mostrar belleza o mostrar una herida quizá. ¿Cómo curas ese contenido para hacerlo? Porque también te puedes ganar un montón de enemigos, no debe ser fácil. Sí, uno aprende con errores, con ingenuidad. Yo hartos años ya en las redes sociales, ya me mandé mis condoros en alguna época en Twitter, de haber opinado de algo que no correspondía en el momento. Pero no eres tú, la plataforma, Twitter. No, o sea, de partida dejé de usar esa plataforma. Sí. Básicamente la uso muy... Pero Instagram, a pesar de ser un lugar un poco más amable, también es un poco más controlable, en el sentido de que tú si bloqueas a alguien, por último no lo vuelves a ver. En Twitter no tienes cómo hacer para que no te lleguen los misiles. Pero uno aprende a decir menos cosas,
a curar en su cabeza y a editar antes de publicar. Y yo he aprendido a confiar en mi intuición, pero también hay toda una comunidad que estamos nosotros reposteando. Hay mucha gente que invita a Santiago Adicto a colaborar en distintas publicaciones. Entonces, parte importante de mi pega en el día es ver los mensajes directos donde primero te preguntan cosas o te saludan o te invitan a colaborar y tú ves si la publicación está dentro de la línea editorial. Entonces, parte de lo que se muestra en el Instagram de Santiago Adicto está generado por mí, pero una gran parte por la comunidad de Santiago Adicto. Y para lo que yo publico, que yo hago, en general trato de hablar con mi voz en off, sin mostrarme a mí, digamos, y caminando en los lugares y mostrando espacios. Sin ningún tipo de pulcritud ni perfección. Creo que hoy en tiempos de inteligencia artificial se valora más cuando un contenido es genuino y no está tan perfecto. Y no tan influencer, sino como, en verdad estuve ahí, lo caminé, claro, se nota. Y yo uso mi voz porque es la que tengo, pero prácticamente no me muestro. A veces aparezco en algunas cosas porque es inevitable, probablemente como en esta conversación, digamos, y vale la pena. Pero eso, confiar en la intuición, y cuando yo siento que estoy viendo algo que me parece muy atractivo, estoy seguro que a alguien más le va a parecer atractivo. ¿Y eso es lo que lo hace distintivo? No tenía idea. Ahora todos van a ver este capítulo y todo el mundo se va a poner a etiquetarte que le colabores. Es como que es comunidad. Muchísima gente todos los días o te etiqueta o te invita a colaborar o te manda también. Lo que pasa es que eso se ve también en los mensajes directos. Pero muchas personas que preguntan cosas, que quieren datos, gente de repente que viene así de viaje y dice, oye, ¿dónde me recomendáis 3 días? Y yo trato de contestar en la medida que puedo, porque soy el community manager, aguatero y gerente. Pero sí, hay mucha colaboración, hay mucha comunidad. Si yo cuando me dicen, ¿qué es Santiago Adicto? Es una plataforma multimedia, porque está en radio, en Instagram, en TikTok, en Twitter, en Facebook, en una columna en La Tercera, etcétera. Pero es también una comunidad y es un medio de comunicación. Es esas 3 cosas, plataforma multimedia, comunidad y medio de comunicación, porque también es una plataforma que está informando cierto tipo de cosas que están pasando en la ciudad. ¿Y hay algún lugar que te ha tocado documentar que tú digas, hice como una pérdida? Al tomar esta foto sabía que estaba haciendo una pérdida de alguna, no sé, de algún edificio, de alguna obra artística en la ciudad, que tuviste que hacer como un duelo, decir, o sea, que no sé, pues sacaron la obra, echaron abajo el edificio y tú dijiste, tuve que saber que estoy documentando algo que se va a ir de esta ciudad y me dolió. Mira, el periodo en que llevo haciendo esto, hay algunas cosas, claro, que se han perdido, pero hemos también, junto con otras asociaciones y organizaciones, dado algunas peleas que han logrado, en ciertos casos, por último, detener esa destrucción. Hace como 10 años, más o menos, se estaban empezando a reemplazar los mosaicos de las estaciones de metro de la línea 1. Y hay estaciones que rápidamente, porque los mosaicos se estaban empezando a desprender después de, no sé, 40 años, en metro, como son súper eficientes, dijeron, se está desprendiendo, lo reemplazamos. Chao. Y no lo hicieron de mala intención, pero era una mirada muy eficiente. Pero ellos tampoco entendían que la ciudadanía ya estaba valorando esas teselas como un patrimonio de la ciudad. Y empezamos una campaña con Plataforma Urbana, que era un proyecto extraordinario que ya no existe, y con otras personas más, que se llamaba Salvemos los Mosaicos. Y empezamos a usar las redes sociales, y empezamos con el Salvemos los Mosaicos, y en un momento la Gerencia General de Metro dijo, ok, ya, paramos de sacar, e incluso se logró que, por ejemplo, Pedro de Valdivia se restauraran los mosaicos. No quedaron exactamente iguales porque la fábrica que los hacía, que se llamaba Irmir, ya no existe, pero si tú ves Pedro de Valdivia, es una estación que está perfecta, así mirada a lo lejos por lo menos. Y lo maravilloso es que tú ves esos mosaicos o esas teselas y te das cuenta que es Pedro de Valdivia. Es muy fácil reconocer la estación por eso, para eso fue hecho. Sí. Para que la gente además se sintiera segura porque era buena la iluminación que daban, para que la gente, porque era fácil limpiarlo. O sea, tenía razones funcionales, razones de iluminación y razones estéticas. Pero con los años se fue transformando en patrimonio. Las sillas de los vagones del metro los vagones antiguos del metro ya también son patrimonio. O sea, hay muchas cosas que ya forman parte de nuestros recuerdos y de nuestra identidad. Entonces, ese es un ejemplo de algo que estaba pasando y logramos como frenar. Y es algo de lo que me siento súper orgulloso porque participé junto a un grupo de otras personas. Entonces, pero por ejemplo, con el caso que te daba antes, siento que no he podido conseguir nada hinchando, que es el paso bajo a nivel Santa Lucía, que insisto, es una de las obras de arte público más importantes que hay en Santiago, declarado monumento hace pocos años,
he hecho videos, he mostrado el estado en que está, y la verdad que nadie me ha dado pelota. Entonces también uno siente que a veces cree que puede influir y a veces no puede nomás y no resulta. Bueno, hay que seguir hinchando hasta que alguien te escuche. Sí. Ahí hay un duelo de Sí, algo que no he podido hay un recuperar. duelo, Sí, porque como un además yo dolor. alcancé a ver ese mural, no sé, 15 o 20 años atrás, en un estado relativamente bueno, y he visto su descomposición, y es súper triste. Entonces, claro, hay pequeños triunfos y hay grandes derrotas también. Nos encantaría saber por qué, si nos están viendo, por qué no se ha recuperado. A lo mejor ahí abrimos una ventanita, porque debe haber una razón mucho más grande de lo que podemos Bueno, entender. seguramente es un Sí. tema de prioridades. Sí, sí, sí. Siempre hay cosas más urgentes, más complicadas, tanto para el municipio, para el Consejo de Monumentos, etcétera. Pero yo confío en que el gobierno regional lo tiene como proyecto y espero que en el momento lo tome, porque de verdad estamos hablando de varios miles de metros cuadrados de arte público, una joya de espacio, y ya nadie sabe que eso está ahí, No, porque está no tenía- completamente yo tapado. ya no o sea, sabía, nunca, no sí, tenía idea. Es imposible imaginar lo que hay detrás de eso. No. ¿No lo restauraron en algún minuto? No. Pero hay un paso a nivel que se restauró en algún minuto. ¿No? No, restaurar no se ha restaurado nunca. Puede ser que en algún momento se haya hecho alguna limpieza, pero cuando estaba muy poco mal. Después, básicamente con el estallido y la pandemia, empezó un proceso de descomposición y solo se ha echado a perder más. Y ahora tiene capas y capas y capas y capas. Oye, ya, volvamos. Esta es una pregunta rara porque te voy a invitar a jugar, ¿ya? Mentalmente, ¿ya? No sé si has visto que en Instagram siempre me sale como una promoción, así como, solo serás feliz viviendo en estas 3 ciudades porque este es tu destino. Si no vives en, no sé, Francia, Roma o París, no serás feliz. Ya yo dije, wow, ¿cómo sería la persona que vive en Santiago? Y ya que tenemos acá, yo digo, tú tienes que ser la persona perfecta para identificar qué persona sería feliz viviendo en Santiago, para que la hagamos como un arquetipo. No sé si la gente, si este algoritmo lo calcula con intereses, fecha de nacimiento. Tenemos que inventar a la persona que sería un santiaguino feliz en esta ciudad y que se maraville con todo. ¿Cómo sería esa persona? No sé, como... A ver, esa persona sería... Pensemos en un Santiago urbano y pensemos en un Santiago más céntrico. Ya. Porque claro, Santiago, si Es lo muy hablamos diverso. como región metropolitana, son 52 comunas, Sí. por lo tanto son demasiados Santiago. Por lo tanto, pensemos en ese tipo de Santiago, el Santiago urbano, Santiago centro. De partida es una persona a la que le gustan las personas, porque una persona que decide irse a vivir a los suburbios, en general lo que busca es tener más espacio para tener más también privacidad, poder tener normalmente una casa, ponte tú, con un jardín lo más grande posible y no vincularse demasiado con los vecinos. Quien vive en la urbe, en la ciudad, como se vive en la mayoría de las ciudades europeas, por ejemplo, o como se vive en Buenos Aires y en otras ciudades de Latinoamérica, convive, tiene más vínculos. Sí. Va a la calle, va a la feria a comprar. No le gusta ser isla, digamos. No le gusta, claro. O sea, es alguien que le gusta rodearse de personas, que le gusta ser ciudadano, digamos. Es alguien que le gusta tener cerca las cosas, vivir en esta ciudad de 15 minutos, digamos, ¿no? Que es una forma de idealizar la ciudad, pero tener cerca todo. La notaría, los bancos, el centro de salud, o el hospital o la clínica, la feria, pero también un supermercado. Mall. Un centro comercial, por supuesto, la biblioteca, o sea, que las cosas estén cerca. Entonces alguien que quiere vivir en densidad, es decir, quiere vivir en un lugar donde normalmente lo más probable es que vivas en un departamento, si vas a vivir en el centro. Soporta ciertas cosas como parte de ese acuerdo. Va a haber probablemente un poco más de ruido en la ciudad, porque vives en un lugar donde viven más personas, pero al mismo tiempo estás al lado de todo. Probablemente si trabajas en el centro vas a poder irte caminando al centro, y si no, la estación de metro va a estar muy cerca de tu casa y vas a llegar de manera rápida. Entonces me imagino a alguien entre 28 y 80 años, digamos, hombre o mujer, que le gusta la gente, que le gusta tener la ciudad cerca y que disfruta aprovechando muchos de los panoramas gratuitos que les ofrece la ciudad, y que consume museo, consume centro cultural, consume teatro municipal, consume bares, consume restaurantes, consume venir a la terraza del Magnolia a tomarse algo, a hacer las reuniones.
Le gusta ese tipo de vida. Valora a los vecinos, como que todo el mundo te conozca en la esquina. Le gusta como, la calle. Sí, le gusta la calle. Claro. Sí. Su departamento está bien, es un espacio donde se duerme y donde se hacen algunas cosas, pero lo ideal para esa persona es usar la ciudad. Yo creo que eso describe un poco a Sí. ese personaje. Así que ya sabes, si usted tiene esas características, Santiago es su ciudad. Santiago y será muy Centro lo está feliz. esperando y además hay cada vez más proyectos Sí. de sustitución de edificios de oficinas por edificios de departamentos. Hay muy interesantes proyectos hoy día en el centro de Santiago con departamentos desde, no sé, 30 metros cuadrados hasta, no sé, 80 o 100 metros cuadrados, perfectos para una o dos personas y eventualmente incluso una pareja con, no sé, un hijo chiquitito. Claro, si ya es una familia más grande hay que pensar en otro tipo de cosas y es más limitado la oferta, pero para vivir solo o vivir en pareja, el centro de Santiago te está esperando, digamos. ¿Viste? Yo me vendría a vivir al Magnolia, pero es un poco caro. No todavía, no todavía. A una de las 40, Habitación. una de las 40 rooms. Y justamente llegamos a esta última pregunta, que es con la que vamos a cerrar todo este set de entrevistas de aquí para adelante. Y tiene que ver con esa palabra, con rooms, con habitaciones, ¿ya? Si en 40 Rooms existiera una habitación que llevara tu nombre, ¿qué encontraríamos al abrir tu puerta? Puede ser un libro, una fotografía, un aroma, una canción, una habitación que explique quién eres, Uno solo elemento. ¿no? Pues, Ah, vale. no, yo creo que habría, a ver, durante muchos años mi pasión fue la música, como comentarista de música y como coleccionista, de una colección grande de CDs. Entonces, en ese room habría discos, CDs, vinilos, cassettes, no tengo idea, o Spotify puesto todo el día con una buena lista, pero ojalá algún objeto físico. Yo soy de la época de los, como estos libros que están acá, los libros de los discos, de lo más análogo. Habría discos y habría una o varias esculturas. La escultura a mí es algo que me apasiona profundamente. Y sería de algún escultor chileno como la Marta Colvin, como Samuel Román, como la Lili Grafulich, como Federico Asler, como Pancho Casitúa, Vicente Gajardo, no sé. Soy muy fanático de la escultura, así que habría por lo menos música y escultura. Música y escultura. Eso Y sería- libros de arquitectura y alguna revista de diseño, no sé, también sería bonito como para leer y decorar un poco al mismo tiempo. Y de repente flores, no soy tan fanático, pero me encantan las flores. Pero lo esencial, la música y la escultura. ¿Alguna persona? Ah, sí, claro, mi mujer, por supuesto. Y pensé que solo me estabas preguntando por la... Sí, puede ser ambientación, pero ahí te hago como reflexionar al respecto. Y digo mi ¿no? mujer y no digo mis hijos, a los que los amo, porque en algún momento los hijos Se van. se van. Uno tiene que apostar a la pareja, porque después somos los dos nomás. Así que sí, pues con ella. Súper. Gracias por esta entrevista. Para mí es Encantado. un honor. Y nada, que sigan muchas más conversaciones aquí en Magnolia o en donde sea. Me encantó la conversación, Consuelo. Qué bueno. Muchas gracias y qué exquisito estar en Magnolia, insisto, gran lugar de Santiago.